tardes, equipo, ¿cómo estamos? Bueno, siéntense, qué algarabía, qué guachafita, qué bulla, como decimos en Colombia. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Gracias, familia linda, por esa calurosa bienvenida que me dan. Hoy quiero poder aportarles un poquito de valor a cada uno de ustedes en este lindo negocio que es GanoExcel, en esta oportunidad tan extraordinaria que le está cambiando la vida a tantas personas en tantos países. Yo nomás ahorita les venía contando a Araceli y a Ana que me recogieron, que hace un par de semanas estuve en Chile, que es opuesto a Los Ángeles en términos de geografía, está en el cono sur, y yo llegaba a un evento muy parecido al que vamos a tener mañana, había un poco más de 600 personas y yo decía, wow, nuestro negocio es una cosa espectacular. Ahora, también he tenido la oportunidad de estar pues en ciudades como Chicago, como Miami, también hemos estado en Lima, en Bolivia, en Ecuador, en muchas ciudades, por supuesto en Colombia, y ver lo que está haciendo GanoExcel en la vida de tantas familias, muchachos. De verdad que es un privilegio poder hacer parte de una compañía como estas. Hoy ustedes están sentados en una mina no de oro, sino de diamantes, y aquellos que se tomen esto en serio y saquen todo el provecho que tiene esta oportunidad, créanme que no solamente van a ganar dinero, porque dinero hay en todas partes, van a alcanzar muchísimo valor y lo más importante, van a proporcionarle valor a mucha gente que en este momento lo necesita. Entonces, sin más, pues me habían dicho que hoy iban a haber como 6 personas aquí, me mintieron. Yo venía preparado para hablar con 4 o 5 y pues miren qué gentío, los quiero felicitar porque están haciendo un trabajo espectacular. Yo me vine hoy medio gamín, ¿se entiende el concepto gamín? Gamín en Colombia dícese de persona poco organizada, habitante de calle, o bueno, podría seguir diciendo adjetivos, pero bueno, no estoy muy formal. Mañana sí me pongo el vestido, me pongo el disfraz. Hoy vamos a conversar como amigos y voy a compartirles precisamente un poquito de valor para que ustedes puedan crecer en el negocio. Bien, entonces, una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí ya hacen parte del negocio de GanoExcel? ¿Todos? Ah, bueno. ¿Hay alguno que todavía no haya ingresado al negocio? Tranquilo, sin pena, puede alzar la mano. Bueno, sí, entonces bienvenido también, porque hoy vamos a hablar para socios. Hoy vamos a tener un entrenamiento, una capacitación para formar empresarios. El día de mañana el lenguaje que vamos a utilizar es para explicarles, o es un lenguaje para explicarles a personas que apenas van a conocer nuestro negocio. Pero partiendo de que todos los que ya estamos aquí somos socios, entonces vamos a dar un entrenamiento que les va a ayudar a ustedes a aprender a hacer este negocio de forma profesional y sobre todo a tener resultados, que es a la larga lo que todos queremos. Entonces vamos a dar un entrenamiento que se llama Taller de Inicio. Suena muy básico, lo es, pero es la esencia de nuestro negocio. Miren, lo bonito, entre otras cosas, del proyecto de GanoExcel es que es muy fácil. ¿Es muy qué? Fácil. Esto es un negocio que cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un negocio sencillo, es un negocio simple, es un negocio en donde siempre hacemos exactamente lo mismo. Cuando nosotros empezamos a complicar el negocio, entonces es ahí donde dejamos de tener resultados. Por eso hoy vamos a hablar de las cosas básicas que hay que hacer en este negocio y quiero aquí aprovechar para decirles algo. Si usted es una persona experimentada en el negocio, que ya lleva varios años, quizás muchas de las cosas que hoy le voy a enseñar usted ya se las sabe. Pero si es así, yo lo invito a que aprenda lo que va a recibir para que luego se lo enseñe a las personas que van a llegar. Recuerden que en una red de mercadeo la magia y el éxito proviene de algo que se llama la duplicación. Tú aprendes, luego le enseñas a otro, ese otro le enseña a otro, ese otro le enseña a otro, ese otro le enseña a otro y luego tú te haces libre porque ya hay muchas personas en tu red haciendo lo mismo, lo simple, lo básico, lo que se repite. Y si tú vienes por primera vez, entonces pues préstale más atención todavía a este entrenamiento porque aquí vas a despejar todas las dudas de cómo se hace el negocio. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Pregunta, ¿tienen afán? ¿No? Bueno, pues yo soy el que más lejos vivo y yo no tengo afán, entonces aquí nos quedamos hasta la hora que terminemos. Una recomendación, traten de no desconcentrarse, regálense esta horita y cuarto, horita y media que vamos a conversar, procuren apagar las redes sociales, incluso si puede guardar su celular en el bolso y no distraerse, mucho mejor. Ahora, si está tomando nota en el celular, pues ni modo, pero de lo contrario, trate de estar aquí concentrado porque, vuelvo y repito, esta información es clave para que ustedes puedan tener éxito en el negocio. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros arrancamos en el negocio de GanoExcel, cuando compramos alguno de los paquetes ESP, yo quiero que ustedes entiendan algo. Usted literalmente lo que hizo cuando compró ese paquete de 200, de 500 o de $1000 fue montar su propia empresa. ¿Su propia qué? Empresa. Muy bien.
Cuando usted compró esa caja de productos, usted no solamente compró unos productos excelentes para la salud, usted literalmente acaba de abrir su propio negocio digital, su propia franquicia. Bien, ahora, ¿qué tipo de negocio montamos cuando arrancamos en Gano Excel? Quiero explicarles algo antes de definirles ese concepto. Resulta, chicos, que a lo largo de la historia de la economía y a lo largo de la historia de la humanidad han existido tres categorías o tres grandes tipos de negocios que se han dividido en las tres eras económicas que ha vivido el hombre. No sé si ustedes lo saben, pero desde que se conoce al ser humano como individuo, la humanidad ha vivido principalmente tres grandes eras económicas y se las voy a explicar rápidamente. La primera era económica se llamó la era agrícola. Esta fue una era que duró más o menos unos 10.000 años, aproximadamente desde el año 9000 a.C., que data la escritura, hasta el año 1500, 1600, que terminó la Edad Antigua y empezó a surgir la Edad Media y el Renacimiento. Bien. Ahora, en la era agrícola, el 99% de la gente en el mundo se dedicaba a trabajos del campo. Es decir, la gente se dedicaba a cazar, a cultivar, a sembrar, a ordeñar vacas, a pescar, a talar árboles, a trabajos completamente agrestes, agrícolas. Bien. En ese entonces no había internet, no había redes sociales, en ese entonces no había grandes fábricas, no existía la NASA, no existía Tesla. No. La gente trabajaba en el campo. Bien. Y quienes tuviesen tierras eran los ricos de la época. Ahora, en la era antigua, ¿quiénes eran los dueños de la tierra? Dos grupos sociales: la realeza, o sea, los reyes, y la iglesia, o sea, el clero. ¿Listo? Si usted no tenía un apellido de la nobleza o de la realeza o no era sacerdote, entonces pues usted no tenía tierra, usted era campesino. ¿Era qué? Campesino. Muy bien. ¿Conocieron alguna vez a alguna persona que fue campesina? Perfecto. Los campesinos trabajaban para las tierras de los ricos y así se organizaba el mundo en ese entonces. Bien. Vuelvo y repito, las empresas de la época eran fincas, eran cultivos de peces, eran árboles que se talaban, eran minas de carbón, minas de oro. La gente se dedicaba, vuelvo y repito, a los trabajos agrestes. Ahora, esa era, aunque duró 10.000 años, pues llegó a su fin, porque por allá en el 1500, 1600, unos manes o una gente súper inteligente y súper revolucionaria a la vez en Italia y en Europa de Occidente, empezaron a crear algo que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento fue el renacer del conocimiento y surgieron personas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Galileo Galilei, que decía que la Tierra no era plana sino redonda, como Copérnico. O sea, gente que empezó a revolucionar lo que se consideraba como verdad en la historia de la humanidad, y entre ellos apareció un sujeto que se llamaba Johannes Gutenberg. Gutenberg, no sé si saben quién era un alemán que se inventó una maquinita que cambió el mundo para siempre. Esa maquinita se llamaba la imprenta. ¿Listo? ¿Qué es la imprenta? Para que lo entiendan, la imprenta es la máquina que saca fotocopias. Entonces ustedes pues, probablemente se preguntarán, ¿y por qué ese tipo cambió el mundo? Por una razón muy sencilla, porque en la era agrícola, discúlpenme lo que les voy a decir, la gente era medio brutica. La gente no estudiaba, no habían universidades, no había cursos en YouTube, entonces la gente pues vivía de un montón de supersticiones y no se educaban. No existía el colegio, no existía la academia, pero la imprenta lo que hizo fue que volvió el conocimiento, o sea, los libros, algo asequible para todo el mundo. Los libros antiguamente eran carísimos, solamente los podían tener en monasterios, en palacios, la gente común no podía tener acceso al conocimiento. Pero cuando nace la imprenta, entonces empiezan a producir nuevas tecnologías, nuevas máquinas, y entre ellas, por allá en Inglaterra, empezó una nueva era que se llamó la era industrial. ¿La era qué? Industrial. Muy bien, la era industrial fue una era que se caracterizó por el surgimiento de las fábricas. Nació un invento por allá en Inglaterra que se llamó la máquina de vapor, que empezó a generar el tema del ferrocarril, de las máquinas que conocemos en las grandes empresas, y las personas del campo comenzaron a migrar a las ciudades, a los centros urbanos. Entonces ya la riqueza no solamente le pertenecía a los dueños de la tierra, sino que apareció una nueva clase de ricos que se llamaban los burgueses, o sea, la burguesía, y empezó a nacer el capitalismo como se conoce hoy por hoy. Empezaron a nacer los bancos, se empezaron a crear las finanzas, apareció el dinero. En la era agrícola había algo que se llamaba trueque. Tú tenías sal, yo tenía carne, tú me dabas tu sal, yo te daba mi carne y ya. Pero como la economía se empezó a dinamizar, en la era industrial ya el sistema financiero empieza a crecer y, vuelvo y repito, los ricos en la era agrícola eran quienes tenían las tierras, pero en la era industrial los ricos eran los que tenían tierra, obvio, siempre el que tiene tierra va a ganar dinero, pero también el que tenía capital se empezó a hacer rico, porque si tú tenías dinero podías invertir, podías montar una empresa.
Ahora, ¿qué pasaba, chicos, en la era industrial cuando tú no tenías tierras, no tenías capital y no tenías fábricas? ¿Qué podías aportarle tú a la economía? Mano de obra, o sea que podías ser un empleado. ¿Un qué? Empleado. Exacto. Entonces ahí fue donde empezó a surgir un fenómeno que se conoce hoy día como el empleo. El empleo era la posibilidad de que la gente que no tenía dinero, no tenía tierras, no tenía fábricas, también pudiese participar en la economía aportando con su trabajo en las empresas de los ricos. Bien, a raíz de eso también nacen las universidades. Las universidades, si ustedes se ponen a pensar, son centros que califican mano de obra. Una persona hoy en día, pónganse a pensar, ¿para qué va a la universidad? ¿Quién me dice? ¿Para conseguir un mejor qué? Un mejor empleo. No gana lo mismo aquel que nunca haya ido a la universidad que alguien que tenga una carrera y una maestría. Por eso a los chicos en la era industrial les empezaron a decir que para ser alguien en la vida tenían que ir 11 años a la escuela, luego tenían que ir 5 o 6 años a una universidad y posterior a eso, una vez que ya se graduaran como ingenieros, abogados, médicos, contadores, etcétera, pues salían a trabajar en las empresas de los ricos y ganarse un salario. Ahora, en la era industrial eso funcionaba súper bien porque había muy pocos profesionales, entonces las empresas se los peleaban. El conocimiento era demasiado valioso porque no existía ChatGPT, no existía el internet. Entonces, si usted sabía ingeniería, Dios mío, Jesús, o sea, usted era un reconocido ingeniero de la sociedad y las empresas le pagaban lo que usted se quisiera ganar. Solo que la era industrial tampoco duró para siempre. Ahora, paréntesis, antes de explicarles cuál es la tercera era, si en la era agrícola las empresas eran fincas, minas, lotes, en la era industrial los negocios eran fábricas, eran locales comerciales, eran puntos de venta físico en donde las personas vendían cosas, se empezó a generar el comercio, ¿bien? Pero para poder montar una empresa en la era industrial, como ya les expliqué ahorita, había que tener mucho capital. Hoy día funciona igual. Si yo quiero montar, por ejemplo, una fábrica de ropa aquí en Los Ángeles, ¿qué necesito primero? Un montón de plata. Y eso que hoy día montarla en Los Ángeles ya es inviable, mejor la monto en China. ¿Por qué? Porque aquí, más o menos en el año 1950, 1960, en plena Guerra Fría, los gringos, o sea, nosotros, que esa gente es muy crack, se inventaron un arma para espiar a la Unión Soviética que se llamaba el ARPANET. Y el ARPANET era una herramienta que utilizaban en el ejército para comunicar información a la velocidad de la luz. Porque en la era industrial y en la era agrícola, si usted se quería comunicar con alguien al otro lado del mundo, tenía que mandar una carta en barco, esperar a que llegara el barco para que el otro leyera su carta. Por ejemplo, usted decía, la abuelita está enferma, manda la carta en el barco, a los 3 meses llegaba la carta a Inglaterra y la abuelita ya se había muerto. Entonces, la información no fluía tan veloz. Pero esta tecnología que crearon en un momento de guerra y de tensión armamentística hizo que la información empezara a fluir a la velocidad de la luz y fue tan efectiva que luego ese ARPANET se volvió el Internet. ¿Conocen el Internet? Muy bien, el Internet volvió a cambiar las reglas del juego, muchachos, porque creó una nueva era económica. Ya el dinero no solamente está en las fincas, ya el dinero no solamente está en las fábricas, sino que hoy día el dinero está en las redes. ¿En dónde? En las redes. Y ustedes hoy se ponen a pensar y los empresarios más ricos del mundo son dueños de redes. Ahora, lo interesante de los negocios en red es que son intangibles. O sea, por ejemplo, el dueño de Meta, que es Mark Zuckerberg, que es vecino de ustedes, vive por aquí cerca, en Silicon Valley, el hombre no tiene que fabricar productos como se fabrican en las fábricas de la era industrial. No tiene que cosechar lechugas, ni tomates, ni espinacas, ni tener vacas como lo hacían en la agricultura, que también hoy día sigue dando dinero. No, el hombre a través de un software creó una red que conecta a todo el mundo a través de Facebook y de Instagram y él gana dinero por venderles publicidad a las personas. Tiene un negocio en red. Ahora, otro de los más ricos del mundo se llama Jeff Bezos. Pregunta, ¿Jeff Bezos es rico porque tiene una finca? No. ¿Jeff Bezos es rico porque tiene una fábrica? No. Jeff Bezos es rico, muñecos, porque tiene una red. ¿Cómo se llama la red de Jeff Bezos? Amazon, ¿la conocen? Increíble. ¿Y qué es Amazon? Es una tienda virtual que no produce productos técnicamente, no tiene, bueno, sí tiene warehouses y bodegas, pero es una empresa que nació con el ejercicio de ser una red, de llevar la economía a lo intangible. Bien, el Internet hizo que cualquier persona en cualquier parte, si tenía una idea genial, pudiera construir un negocio rentable y hacerse rico. Acuérdense, en la era agrícola el dinero le pertenecía solo a 2 clases sociales, nobleza y clérigo. En la era industrial se volvió un poco más democrático, entraron los burgueses, entonces ya si usted era bueno para algo podía ganar dinero, pero hoy en la era digital, chicos, cualquier persona con un celular y con una buena plataforma de negocios
como esta, que ya vamos a hablar un poquito sobre Gano Excel, se puede hacer rico. ¿Estamos? Ahora, hablemos de lleno de Gano Excel. Pregunta, chicos, ¿Gano Excel es un negocio de la era agrícola? No, aunque nuestro insumo principal es un bien agrícola, que es el ganoderma. Pero ¿quién se encarga de mantener las fincas? ¿Usted o Gano Excel? Eso es problema de Mr. Leao. Él garantiza que el hongo esté lindo, en perfectas condiciones, pero eso no es problema de nosotros. O sea, nosotros no tenemos que pensar, ay, hoy hay que echarle pesticida a las fábricas del ganoderma. No. Ahora, pregunta, ¿usted en Gano Excel tiene un negocio de fabricación de productos? No. Usted no tiene que pensar cómo fabricar el 3 en 1, si llegó el proveedor de la crema no láctea. Usted no tiene que preguntarse si los camiones sí llegaron desde Kuala Lumpur para traer los productos al puerto de Malasia y luego importarlo al puerto de Los Ángeles. O sea, esos son chicharrones, pues no sé si entiendan el concepto, o retos o problemas de un empresario de la era industrial, no de un empresario de la era digital. Ojo, Gano Excel es una empresa que sí tiene fincas, pero ellos se encargan de administrarlas y de tenerlas en perfecto estado. Sí tiene fábricas porque producen productos, pero nosotros tenemos un negocio diferente con Gano Excel. Nuestra tarea con esta empresa es crearle una red. Nuestra tarea con esta empresa es hacerle la publicidad, hablarle a la gente allá afuera sobre los productos que esta empresa produce y luego, cada vez que la gente a quienes nosotros les hablemos le compren los productos a Gano Excel, no a nosotros, sino a Gano Excel a nosotros nos paga un porcentaje de lo que ellos compraron. O sea, el negocio que nosotros tenemos es una genialidad porque la empresa te dice, mira, si tú quieres, puedes trabajar conmigo. Yo soy una empresa gigante. Estoy en más de 80 países, vendo más de $1 billón al año. Soy una empresa que país al que llego, país que la saco del estadio. Soy una empresa poderosa que tengo inversiones en todos los lugares en donde tengo operaciones. Y si tú quieres, puedes ser mi socio por $1.000. Dios, con $1.000 no nos compramos ni una cabeza de ganado en la era agrícola. No nos compramos ni una pequeña máquina en la era de la industrialización. Y Gano Excel aquí te dice, por $1.000 puedes abrir tu propia franquicia. Yo te voy a poner todo. Te voy a fabricar los productos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial y no te tienes que preocupar por nada. Yo te voy a contratar los empleados. Yo de esos productos te los voy a traer hasta Estados Unidos y te los voy a nacionalizar legal, ya, en bodega, listos. Yo te voy a poner un call center que trabaje para ti, te voy a poner un back office 24/7, es decir, Gano Excel va a poner todo. Diga conmigo, todo. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer tú? Te dice Gano Excel. Lo único que tú tienes que hacer es regar el chisme. O sea, tu tarea y la mía es contarle a la gente que esto existe. Hablarles a las personas sobre los beneficios de un producto increíble y sobre el negocio que estamos desarrollando. Y si esas personas a las que tú les hables sobre Gano Excel le empiezan a comprar a la empresa, cada semana y por el resto de tu vida, la empresa te va a seguir pagando un pedacito de lo que esa gente que tú registraste siga comprando. Y se pone mejor, porque no sé en Los Ángeles, pero por ejemplo en Medellín, que es de donde yo vengo, la gente es súper chismosa. Entonces esas 5 o 10 personas a las que tú les hablaste, luego van y les hablan a otras 20, porque a ellas también les van a pagar. Luego esos 20 les hablan a otros 50, esos 50 a 500, esos 500 a 5.000, y esos 5.000 pues si quieren a 50.000, porque gente hay mucha y gente que tome café pues toda, que quiera cuidar su salud pues toda y que quiera ganar más dinero, pues casi toda. Y la empresa te dice, mientras más grande sea tu red, pues mayor es el volumen de compras que esas personas me van a hacer y por ende más dinero ganas tú a través de 12 formas de pago que te voy a estipular para que tus ingresos sean ilimitados. Ahora, gracias. Pero el aplauso es para Gano Excel, claro. Una locura de negocio. Hoy en día, vuelvo y repito, bueno, dejé el celular allá grabando. Con un celular y con la información necesaria en la cabeza, tú puedes hacerte millonario. Con libertad. Una de las cosas más maravillosas de este negocio es que tú te puedes ir de viaje si quieres 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y si ya tienes una red de personas que consumen y compran los productos de esta empresa, a ti te sigue llegando dinero sin hacer nada. Miren, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que es millonaria, mucha, y gente que gana mucho dinero. ¿Pero a qué costo? Porque sí, puede que tengan muy buenos salarios, pero trabajan todo el día, tienen el estrés hasta en las puntas de los pelos, unas ojeras de este tamaño, no tienen tiempo ni para ir al baño. Si les dicen saque vacaciones, no saben qué son unas vacaciones y sí, ganan dinero, pero sin libertad. Y tener dinero y no tener tiempo es una desgracia. Lo bonito de Gano Excel es que te da dinero, obvio, porque si creas una red te pagan, pero también te da libertad porque una vez que ya hayas creado la red, pues técnicamente no tienes que volver a hacer nada. La gente sigue comprando, a ti te siguen pagando y por consecuencia tienes calidad de vida, muchachos. Y eso es más valioso que solamente ganar dinero.
Estamos. Ustedes hoy están en el negocio más inteligente que se ha inventado en la historia del capitalismo porque es un negocio que evoluciona lo mejor de los negocios. Para entrar a este negocio no te piden tu currículum, no te preguntan si estudiaste o no estudiaste. Para hacer este negocio no te preguntan cuántos años tienes, increíble. Para hacer este negocio no te preguntan si estás enfermo o no lo estás. Para hacer este negocio no te preguntan nada. Lo único que te dicen, usted tiene ganas de cambiar su vida. Entonces usted hace así, listo, entonces bienvenido, califica para ser diamante. Y miren, mañana yo les voy a contar un poco sobre mi historia, pero yo empecé en este proyecto cuando tenía 17 años. Imagínense, allá en Colombia, si usted tiene 17 años, yo creo que no le dan ni trabajo en un supermercado. Yo entré al negocio a nombre de mi hermana, porque yo era menor de edad, no me podía inscribir, pero cuando yo conocí este negocio, yo dije, wow, esto es una cosa de locos. Ahora, yo sabía que me faltaban muchas cosas para poder ser diamante, porque yo entré a este negocio y pues yo no conocía gente, yo no tenía muchas habilidades, yo no era un líder, yo no era un empresario, pero ya había encontrado el negocio. Entonces yo dije, me voy a preparar, me voy a volver bueno en esto. Porque no sé si a ustedes, pero a mí cuando yo estaba pequeño me dijeron, Juan, cuando usted sea grande, estudie algo que dé plata. Eso le dicen a los chicos allá en Colombia, estudie algo que dé plata, mijo, ¿cierto? Solo que la gente va y sigue estudiando carreras para trabajar en la era agrícola, para trabajar en la era industrial y no ha entendido que esas eras ya se acabaron y que en lo que se tienen que volver buenos es en los negocios del siglo XXI, en los negocios digitales como este. Entonces, cuando yo conocí Gano Excel, yo estaba en la universidad, pero yo dije, la universidad no me va a dar el dinero ni la libertad que yo quiero cuando salga y trabaje. Pero si yo me hago diamante o diamante ejecutivo o premier o royal o corona de Gano Excel, voy a poder vivir la vida de mis sueños. Por eso yo decidí volverme bueno en este negocio, tardar lo que me tardara. De hecho, cuando yo arranqué en este negocio, les confieso, yo decía, si yo me demoro 15 años en ser diamante, es un excelente ejercicio. Porque claro, yo tenía 17 años cuando empecé y yo decía, si a mis 32 años, o sea, 15 años después, soy diamante, la saqué del estadio. Pues yo no sé aquí, pero la gente en Colombia se pensiona a los 62 años. Y yo decía, si yo a los 32 ya soy libre financieramente, buenísimo, sigue siendo muy rápido, ¿cierto? Vuélvanse buenos en esto, muchachos. Hay gente que a veces me dice, Juan, pero es que yo no sé hablarle a la gente. Tranquilo, aquí va a aprender. Juan, es que yo no sé cómo explicar el producto. Tranquilo, ninguno de los que hoy día somos diamantes al principio sabíamos, pero vinimos a este tipo de entrenamientos, empezamos a escuchar capacitaciones, tuvimos paciencia con nuestro proceso y pues inevitablemente nos terminamos